Después de 20 años, él dijo que necesitaba su espacio y exigió el divorcio. Firmé sin decir una sola palabra. Meses después, mientras él celebraba su compromiso con su secretaria en nuestro viejo destino de vacaciones, llegué sin avisar. Felicidades, dije, entregándole un sobre. El testamento de su padre tenía una cláusula. Si te divorcias, lo pierdes todo. El grito de su prometida no tuvo precio. Necesito espacio. 3 simples palabras que destruyeron 20 años de matrimonio un martes por la noche en Giovanni's, nuestro restaurante favorito. No es que fuera infeliz ni que necesitáramos hablar, pero fue el preludio cobarde del abandono, pronunciado entre el pollo a la parmesana y el tiramisú. Robert ni siquiera tuvo la decencia de verme a los ojos cuando lo dijo. Su atención estaba en las gotas de condensación que se deslizaban por su vaso de agua, como si, de alguna manera, eso mereciera más su interés que la mujer que le había dedicado 2 décadas de su vida. Pero me estoy adelantando. El verdadero inicio fue 3 semanas antes, en una sala de examen estéril, con paredes verde menta y carteles motivacionales sobre el coraje, que de repente me parecieron una burla. Señora, Michei, tiene cáncer de mama en etapa 2. La voz de la doctora Patel era suave pero firme, sus ojos, amables detrás de unas gafas prácticas. La buena noticia es que lo detectamos relativamente temprano, con cirugía y radiación. El pronóstico es bastante favorable. Quiero tomarme un momento para agradecerles por acompañarme en el viaje de Margaret, de la traición al empoderamiento. Si las historias de resiliencia y fortaleza inesperada ante la adversidad resuenan contigo, las sorpresas más crueles te hablan. Considera suscribirte. Es totalmente gratis y te conecta con personas que entienden que, a veces, la vida perfecta no es más que una ilusión. Ahora, veamos cómo 20 años de matrimonio pueden desmoronarse en un instante y cómo, a veces, la justicia llega de la forma más inesperada. Recuerdo asentir mecánicamente, hacer todas las preguntas correctas, agendar citas de seguimiento, seguir los pasos mientras me sentía extrañamente desconectada de mi propio cuerpo. A mis 48 años, la palabra en sí me resultaba ajena, como una píldora amarga que no podía tragar. El momento no podía ser peor. Roberta había sido ascendido a socio principal en su firma de abogados hacía apenas unos meses. El nuevo puesto significaba más horas, más estrés, más expectativas. Pasé semanas asegurándole que podía manejar todo en casa, las interminables obligaciones sociales, los eventos de caridad, las cenas, todo el trabajo invisible que hacía posible su éxito. Y ahora, esta enfermedad incómoda que no encajaba en nuestra vida cuidadosamente construida. Ensayé darle la noticia en el camino a casa, planeando abordarlo con calma y racionalidad, como a Robert le gustaba manejar las situaciones difíciles. Pero cuando llegué, la casa estaba vacía. Un mensaje de texto. Pin. Trabajando hasta tarde, no me esperes despierta. La tercera vez esa semana, me llevé la mano al pecho, sintiendo al enemigo oculto en mi interior, y me pregunté en qué momento mi esposo había empezado a alejarse. Esa noche, me senté sola en nuestra cocina, recorriendo con los dedos las vetas del mármol de la encimera que habíamos elegido juntos en la remodelación de nuestro 10º aniversario. ¿Cuándo dejó de ser nuestro hogar un refugio y se convirtió en una simple posesión? ¿Cuándo me convertí en otro accesorio cuidadosamente elegido en la escalada de Robert hacia el éxito? Mirando en retrospectiva, las señales habían estado ahí durante meses: su repentino interés en su apariencia, los nuevos trajes de diseñador, la membresía en el gimnasio, el perfume caro que no reconocí. Nuestras conversaciones se hicieron más cortas, sus críticas más filosas, la forma en que miraba su teléfono constantemente durante nuestras escasas cenas juntos, cómo se tensaba cuando lo tocaba. Pero yo estaba demasiado ocupada manteniendo nuestra vida perfecta como para darme cuenta de lo que pasaba justo frente a mis ojos. Margaret, ¿reagendaste la cena con los Henderson? A la mañana siguiente, Robert preguntó sin siquiera levantar la vista de su teléfono durante esos breves minutos en los que coincidíamos en el desayuno. ¿Reagendaste la cena con los Henderson? Pensé que podríamos hablar de algo más importante primero, respondí, con una voz más firme de lo que realmente sentía. ¿Puede esperar? Tengo audiencia en 1 hora y el caso Jacobson es un desastre. Me tragué la noticia junto con mi café tibio. Claro que puede esperar. Pero siguió esperando, mientras los días se convertían en semanas. Robert llegaba cada vez más tarde, sus excusas se volvían más vagas. Agendé mi primera cita con el oncólogo sola, diciéndome a mí misma que era independiente, fuerte, no abandonada. En los momentos de calma, entre mantener las apariencias e investigar mis opciones de tratamiento, empecé a notar los vacíos en nuestra vida juntos,
Las fotos enmarcadas por toda la casa capturaban sonrisas, pero no felicidad. Los dormitorios separados en los que habíamos dormido durante meses, bajo la excusa de sus largas jornadas y mis madrugadas. Luego vino el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, cargos en joyerías que nunca había visitado, restaurantes demasiado íntimos para reuniones de trabajo, llamadas nocturnas que contestaba desde el garaje. El rastro de lápiz labial en su cuello que no era mío, un rojo vibrante, un tono que yo nunca tuve la confianza de usar. Creo que deberíamos tener una cena especial este fin de semana, dijo Robert ese viernes, con un tono extrañamente formal. Hay algo importante que debemos hablar. Una chispa de esperanza prendió en mí. Tal vez mi enfermedad lo había hecho reflexionar. Tal vez aún podíamos salvar lo que habíamos construido. Pasé horas preparándome para la cena. Elegí un vestido que disimulara la pérdida de peso. Maquillé mis ojeras. Incluso llamé a mi hermana, rompiendo mi silencio sobre el diagnóstico. Por fin se dio cuenta de que algo iba mal. Quizá esto era lo que necesitábamos. Una llamada de atención, dije. Maggie respondió con cautela. ¿Has considerado que quizá no es de eso de lo que quiere hablar? Ignoré su preocupación. 20 años de matrimonio tenían que significar algo. Giovannis estaba tranquilo esa noche de martes. La tenue iluminación creaba una falsa sensación de intimidad. Robert se veía inquieto, ajustándose el cuello de la camisa, revisando su reloj. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que había elegido un lugar público para lo que fuera que estaba por venir. Necesito espacio, Margaret dijo finalmente, interrumpiéndome justo cuando iba a contarle mi diagnóstico. Esto ya no funciona. Sus palabras se quedaron suspendidas entre nosotros como un cristal hecho añicos. ¿20 años no funcionan?, pregunté en voz baja. Yo he cambiado, tú has cambiado, ahora queremos cosas distintas. Su discurso ensayado continuó, lleno de frases vacías y eufemismos corporativos. Es mejor para los dos hacer un corte limpio. ¿Hay alguien más? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Su vacilación fue respuesta suficiente. Jessica admitió al fin, mi secretaria. Simplemente sucedió. Como si 2 décadas de matrimonio pudieran borrarse con algo que simplemente sucedió, como si mi diagnóstico de cáncer, que aún no lograba compartir, fuera menos importante que su nueva fascinación por una mujer que tenía la mitad de mi edad. Quiero el divorcio, concluyó, deslizando una tarjeta de presentación sobre la mesa. Mi abogado se pondrá en contacto. Ya encontré departamento. Observé la tarjeta, sus dedos perfectamente arreglados, el reloj caro que yo misma le regalé en nuestro aniversario número 15. ¿Eso es todo? Mi voz sonó sorprendentemente firme. Pareció desconcertado, como si hubiera esperado lágrimas, súplicas, una escena. Sí, dijo con cautela, supongo que sí. Asentí una vez, coloqué la servilleta al lado de mi plato apenas tocado y salí de Giovannis con la dignidad intacta y el corazón hecho pedazos. El cáncer tendría que esperar. Primero, tenía que sobrevivir al divorcio. El sobre de Manila llegó exactamente 7 días después de Giovannis. El abogado de Robert no había perdido el tiempo. Lo dejé sobre la encimera de la cocina y lo observé por horas antes de reunir el valor para romper el sello. Dentro estaba la fría disección de 20 años juntos. Nuestra casa sería vendida, las ganancias divididas, las cuentas de retiro separadas en partes iguales, los bienes personales enumerados con precisión quirúrgica. Robert incluso había listado el collar de perlas de aniversario que me regaló hace 5 años, asignándole un valor monetario, como si fuera un simple activo más. En la última página solo faltaba mi firma para disolver 2 décadas de promesas. Debería haber llamado a mi propio abogado, debería haber peleado. Pero algo en mí cambió aquella noche en Giovannis. Bajo el dolor, un cálculo silencioso comenzó a tomar forma. ¿Estás segura de esto, Maggie? La voz de Clare, mi hermana, crujió a través del teléfono. No se merece una salida fácil, debería sacarle hasta el último centavo. Necesito concentrarme en mi salud ahora mismo, respondí, sin mencionar que aún no lo había hecho. Le conté a Robert sobre mi diagnóstico. Pelear con él solo me quitaría energía que no tenía. Lo que no le dije a Clare fue que mi rendición no era una derrota, era una estrategia. Cada instinto me decía que esperara, que observara, que dejara que Robert creyera que había ganado. Firmé los papeles con manos firmes. Escribí una nota breve rechazando la mediación o cualquier otra discusión y envié el paquete de vuelta ese mismo día. Después, hice 2 llamadas. La primera, a mi oncólogo para programar la cirugía. La segunda, a George Mitchell, mi suegro.
George siempre fue más un padre para mí que mi propio padre. Cuando mi madre murió en la universidad, él fue quien tomó su lugar con un apoyo silencioso y consejos prácticos. Cuando Robert y yo nos casamos, George me abrazó como a una hija, y cuando Robert se volvió cada vez más distante con los años, mis almuerzos semanales con George siguieron siendo una constante. Me preguntaba cuándo llamarías, dijo George cuando respondió, su voz aún fuerte a sus 82 años, con una nota de resignación. Robert me lo dijo ayer. ¿Te dijo por qué?, pregunté, acomodándome en el columpio de mi porche. Una pausa pesada. Me dijo alguna tontería sobre que se estaban distanciando, pero he visto cómo mira a esa muchacha desde su oficina. Nos quedamos en silencio por un momento, conectados por la decepción compartida hacia el hombre que ambos habíamos amado. Todavía me gustaría almorzar el jueves, dije finalmente, si te parece bien. Nada me haría más feliz, Margaret, nada en absoluto. 2 días después, estaba sentada frente a George en el Mercer's Café, observándolo untar mantequilla en su tostada con la misma precisión de siempre. Pero parecía más viejo. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas, sus hombros, un poco más encorvados. Robert heredó su crueldad de su madre, dijo de pronto, dejando el cuchillo sobre el plato. Siempre esperé que tu dulzura lo suavizara. Creo que yo le permití demasiado, admití. George se inclinó sobre la mesa y cubrió mi mano con la suya. Necesito decirte algo, Margaret, algo importante. Me explicó que, tras la muerte de su esposa hace 6 años, había hecho cambios en su testamento. Robert, su único hijo, heredaría el negocio familiar, la casa del lago en Vermont y una suma considerable de dinero. Pero puse una condición, dijo, sin apartar los ojos de los míos, una cláusula moral, así la llamó mi abogado. Escuché atónita mientras George continuaba. Si Robert se divorciaba de mí sin pruebas claras de que yo le había sido infiel, perdería toda su herencia. El divorcio solo podía iniciarse por mí o por él con pruebas documentadas de mi mala conducta. ¿Por qué harías eso?, susurré. Porque vi cómo te trataba incluso entonces, como daba por sentada tu devoción. Su voz se endureció, y porque he visto a demasiados hombres de mi generación descartar a esposas leales cuando ya no las necesitan. Me quedé en silencio, procesando la revelación. ¿Robert sabe sobre esta cláusula? Nunca se molestó en leer el testamento, dijo George con una sonrisa triste, demasiado ocupado escalando la maldita escalera como para preocuparse por los asuntos de un viejo. Ese almuerzo lo cambió todo. Mientras caminaba de regreso a casa, sentí algo nuevo florecer en mi pecho. No era exactamente esperanza, sino posibilidad. Por primera vez, vi el divorcio apresurado de Robert como lo que realmente era, un error de cálculo. Las semanas siguientes trajeron una claridad inesperada. Mientras me recuperaba de mi lumpectomía, un procedimiento del que Robert no sabía nada, me reencontré con amigos a los que había descuidado durante mi matrimonio. Contraté a un asesor financiero para asegurar mi futuro. Comencé las radiaciones con Clare a mi lado, descubriendo en mí una fuerza que nunca supe que tenía. Y entonces llegó la publicación de Instagram que abrió heridas apenas cerradas. La nueva asistente de Robert lo había etiquetado en Lardist, un restaurante exclusivo conocido por su ambiente romántico. El título, ella dijo que sí. Sobre la imagen, la mano bien cuidada de Jessica lucía un anillo de diamantes que se veía sospechosamente similar al que guardaba en el joyero de mi abuela. El que Robert siempre había despreciado como anticuado. La sección de comentarios estaba llena de felicitaciones, muchas de parejas con las que alguna vez compartimos cenas en nuestra casa. El compromiso había ocurrido pocas semanas después de que nuestro divorcio se hiciera oficial. La velocidad era insultante y reveladora. Esa noche, me deslicé por el perfil público de Jessica, reconstruyendo la cronología de su relación a través de fotos aparentemente inocentes. Fiestas de oficina. Risas demasiado cercanas. Cenas de equipo donde los socios legales de Robert brillaban por su ausencia. Su romance había comenzado mucho antes de que él pidiera espacio. Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando la vi. Una foto de Lakeview Cottage, la querida casa de vacaciones de George en Vermont. El título me heló la sangre. Planeando nuestra fiesta de compromiso perfecta. Almohadilla Justicia, almohadilla Fresart, almohadilla Lakeview Memories. El mismo lugar donde Robert me había propuesto matrimonio hace 21 años. La propiedad que, según el testamento de George, jamás sería suya si se divorciaba de mí. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana. La oscuridad se asentaba sobre el vecindario donde había pasado la mitad de mi vida. La silenciosa fuerza que había estado cultivando se cristalizó en algo más definido.
Propósito. Robert pensó que se había salido con la suya, con su libertad y su futuro asegurados. No tenía idea de que su padre había previsto este mismo escenario. Ni que ahora yo tenía el poder de desmoronar su nueva vida, tan cuidadosamente construida. Tomé mi teléfono y abrí el calendario. La fiesta de compromiso era en 3 semanas. Tiempo suficiente para planear mi aparición en la Lakeview Cottage y soltar la noticia que destrozaría la ilusión perfecta de Robert. Tal como él había destrozado la mía. 3 semanas no era mucho tiempo para prepararme para la confrontación que lo cambiaría todo. Mis tratamientos de radiación me dejaban exhausta, pero cada sesión se sentía como un paso más hacia la recuperación. No solo de mi cuerpo tras el cáncer, sino de la sombra de mi matrimonio fallido. Los técnicos se volvieron confidentes inesperados. 3 más para el final, señora Michei, bromeaban, contando regresivamente, no solo para el fin del tratamiento, sino para mi renacimiento. No tienes que seguir usando su nombre, ¿sabes? Clare comentó una tarde mientras me llevaba a casa desde el hospital. Fuiste Margaret Jenkins durante 28 años antes de convertirte en Margaret Mitchell. El pensamiento me golpeó con una fuerza inesperada. Había estado tan enfocada en lo que Robert me había quitado, que había olvidado lo que aún podía reclamar. Jenkins, dije en voz baja, probando el sonido de mi apellido de soltera, Margaret Jenkins. Al día siguiente, fui al juzgado y llené el papeleo para recuperar mi antiguo apellido. La secretaria que atendió mi caso, una mujer de unos 60 años con ojos astutos y un aire práctico, me estudió por encima de sus lentes de lectura. ¿Divorcio?, preguntó sin rodeos. Recientemente admití. Asintió y selló mi formulario con fuerza innecesaria. Hice el mío hace 30 años, la mejor decisión que tomé. Me deslizó los documentos con una sonrisa conspiradora. Bienvenida de vuelta a ti misma, señorita Jenkins. Ese pequeño acto de recuperación inspiró otros. Llamé a mi antiguo bufete de abogados, el que había dejado cuando la carrera de Robert exigió que nos mudáramos, y organicé un café con mi antigua mentora, Judith Abernathy. A sus 75 años, Judith había roto más techos de cristal de los que podía contar y no mostraba señales de desaceleración. Así que te dejó por su asistente, qué original, resopló cuando le conté la situación. La familiar agudeza de su humor era extrañamente reconfortante. ¿Y cuál es tu plan ahora, Maggie?, preguntó, con una chispa de diversión en los ojos, además de hacer que se arrepienta del día en que te conoció. Dudé un momento y luego le conté todo. El cáncer. El testamento de George. La fiesta de compromiso en Lakeview Cottage. Judith me escuchó sin interrupciones, entrecerrando los ojos con estrategia. Necesitas documentación, dijo al final. La cláusula del testamento es poderosa, pero solo si puedes probar que existe y que George estaba en su sano juicio cuando la agregó. George me dio una copia, admití, pero aún no se lo he dicho a Robert. Y no lo harás, declaró Judith, sacando su teléfono, no hasta el momento de máximo impacto. Hizo una llamada rápida y luego me sonrió. Mi colega en derecho sucesorio nos verá en mi oficina en 20 minutos. Nos aseguraremos de que esto sea hermético. A medida que crecía mi círculo de aliados, también lo hacía mi fuerza. Mi oncólogo confirmó un pronóstico excelente tras mi última sesión de radiación. Mi asesor financiero me ayudó a conseguir mi propio departamento y a estructurar mis inversiones. Incluso Michael, mi vecino, un viudo tranquilo que siempre había sido más amigo de Robert que mío, apareció en mi puerta con una sopa casera y una oferta inesperada. Escuché a Robert en el club la semana pasada, dijo, con la mirada fija en su taza de café. Le estaba contando a todo el mundo que habías tenido problemas emocionales durante años. Y que él, finalmente, había tenido que ponerle fin a las cosas por su propio bienestar. Michael levantó la vista. Su expresión estaba preocupada. Sé que eso no es cierto. Si necesitas que alguien aclare las cosas, estoy dispuesto a hablar. La forma en la que Robert estaba reescribiendo nuestra historia no me sorprendió. Siempre había controlado la narrativa. Pero la crueldad casual con la que lo hacía, dolía. No le bastó con irse. Necesitaba destruir lo que habíamos sido para justificar sus acciones. Para sí mismo y para los demás. Gracias, Michael, dije, genuinamente conmovida. Solo saber que alguien lo vio, significa mucho. A 2 semanas de la fiesta de compromiso, me enfoqué en la parte práctica de mi plan. Judith se encargó de que obtuviéramos una copia certificada del testamento de George. Lo demás estaba en mis manos. Completa con autenticación notariada.
Claire me ayudó a elegir un atuendo que llamara la atención sin parecer desesperada. Un vestido azul pizarra que resaltaba mi cabello con reflejos plateados, el mismo que había dejado de teñir durante el tratamiento. «Te ves poderosa», dijo mientras me lo probaba, como si supiera exactamente lo que hacía. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también empezaba a sentirme así. La preparación más difícil fue la emocional. Cada noche visualizaba la confrontación. La sorpresa de Robert. La confusión de Jessica. El momento de la revelación. Ensayé mis palabras, perfeccionando el tono exacto de indiferencia calculada. Ni enojo ni amargura. Solo hechos. Una simple transacción, nada más. Una semana antes del evento, una última pieza encajó en su lugar cuando George me llamó. Su voz sonaba tensa. «Robert acaba de llamarme para invitarme a la fiesta de compromiso. Me dijo que no te sentías lo suficientemente bien para viajar». Hizo una pausa antes de preguntar. «¿No quieres estar ahí?» Sonreí con frialdad. «Oh, quiero estar ahí, sin duda». George soltó una risa breve, pero se puso serio de inmediato. «Llegaré a la mañana siguiente para ayudar a limpiar el desastre. Y Margaret, he dado instrucciones a mi abogado para que la notificación oficial de herencia llegue a Lakeview la mañana después de la fiesta». El timín lo es todo. El día antes de mi viaje a Vermont, descubrí a través de redes sociales que Robert no solo había estado ocupado reescribiendo nuestra historia, también había estado borrando físicamente todo rastro de ella. Jessica había publicado fotos del interior de Lakeview Cottage. Las cálidas antigüedades y fotografías familiares que yo había elegido con tanto cuidado durante 2 décadas, todas desaparecidas. En su lugar, muebles minimalistas y decoración moderna. Cada vestigio de la historia de los Mitchell, eliminado meticulosamente. La descripción de Jessica decía: «Creando el espacio de nuestros sueños, almohadilla nuevos comienzos». La cabaña había sido mi refugio. Cada vez que el trabajo de Robert lo absorbía, yo pasaba los fines de semana ahí, cuidando el jardín de reliquias que la madre de George había plantado. Y ahora, ese refugio se había convertido en un escaparate para la nueva vida de Robert. Sin reconocer lo que había antes. Mientras guardaba el sobresellado con el testamento en mi bolso, comprendí algo. Ya no era una víctima buscando justicia. No se trataba de venganza. Se trataba de consecuencias. Robert había tirado nuestros votos, su significado, y a mí. Nunca imaginó que yo resurgiría de esas cenizas, transformada. Revisé por última vez la confirmación de mi vuelo y cerré la laptop. Mañana, Robert aprendería que algunas promesas no se pueden romper sin pagar un precio. Y yo estaría ahí para presenciarlo. El campo de Vermont se desplegaba ante mí mientras conducía el coche de alquiler por caminos sinuosos y familiares. Cada curva traía un recuerdo. Nuestro primer aniversario, cuando Robert y yo manejamos hasta aquí. George enseñándonos los nombres de las flores silvestres. El otoño en que pintamos juntos las contraventanas de la cabaña. Ese tono perfecto de verde bosque. Ahora, desde la carretera, podía verlas. Totalmente blancas. Sin alma. Apreté el volante con más fuerza mientras me acercaba a la última curva. Mis manos temblaban ligeramente. Me detuve. Respiré hondo, buscando centrarme. A través de los árboles, alcancé a ver el inconfundible techo inclinado de Lakeview. Se escuchaba música tenue y risas flotando sobre el lago. La celebración estaba en marcha. «Puedes hacerlo», le susurré a mi reflejo en el retrovisor. La mujer que me devolvía la mirada se parecía muy poco a la que, hace unos meses, había firmado los papeles del divorcio con silenciosa resignación. Mi cabello, ahora en un bob elegante, dejaba a la vista las hebras plateadas que antes ocultaba. Las sombras bajo mis ojos habían desaparecido. Incluso mi postura había cambiado. Ya no estaba encorvada hacia adentro, como si tratara de protegerme del mundo. Ahora, estaba recta. Firme. Lista. Revisé mi teléfono. 4:42 de la tarde. La fiesta había comenzado a las 3. El momento perfecto. Lo suficientemente tarde para que todos estuvieran ahí. Lo suficientemente temprano para que todavía estuvieran sobrios y atentos. La grava crujió bajo mis llantas cuando entré al largo camino de entrada, ahora flanqueado por autos de lujo que reconocí del despacho de Robert. Cerca de la cabaña, linternas blancas colgaban de los árboles, meciéndose suavemente con la brisa. Un fotógrafo dirigía una foto grupal en el muelle. Trajes a la medida. Vestidos fluidos.
Copas de champán levantadas en un brindis ensayado. Nadie me notó al principio. Estacioné junto a los demás autos y me quedé sentada unos segundos, con la mano sobre el sobre dentro de mi bolso. Mi corazón latía con calma. Esto ya no era un acto impulsado por la emoción. Era un acto de justicia. Salí del coche y alicé mi vestido. La tela azul pizarra atrapó la luz del atardecer, proyectando un destello casi metálico. Enderecé los hombros. Avancé hacia la cabaña. Seguí el sonido de un cuarteto de cuerdas tocando cerca del lago. El jardín trasero estaba transformado. Mesas blancas, cubiertas con manteles impecables. Arreglos de callas blancas, la flor favorita de Jessica, según su Instagram. Un camarero preparaba cócteles bajo una carpa. Meseros circulaban con bandejas de aperitivos. Reconocí a la mayoría de los invitados. Colegas del despacho de Robert. Viejos conocidos del club de golf. Algunos de nuestros antiguos vecinos. Uno a uno, empezaron a notar mi presencia. Las conversaciones se detenían brevemente. Las expresiones pasaban de la confusión a la incomodidad cuando me reconocían. Y entonces, una mujer, Diane Harris, cuyo esposo se había convertido en socio el mismo año que Robert, literalmente jadeó mientras el champán se derramaba por el borde de su copa. Margaret, balbuceó, con los ojos desorbitados. Le dediqué una sonrisa cortés. Encantada de verte, Diane. Hermosa fiesta, ¿no? Antes de que pudiera reaccionar, continué mi camino directo al centro de la reunión. Ahí estaba Robert. Su brazo descansaba con naturalidad en la cintura de Jessica mientras conversaba con los socios principales de su firma. De espaldas a mí. No necesitaba ver su cara. Podría reconocer su postura en cualquier parte. Esa inclinación leve de su cabeza cuando intentaba impresionar a alguien. El ligero desplazamiento de su peso hacia la cadera derecha. Jessica me vio primero. Su sonrisa vaciló. Sus ojos se abrieron de par en par. Sorpresa, pánico. Tiró de la manga de Robert, susurrándole algo con urgencia. Él frunció el ceño, molesto por la interrupción. Pero en cuanto giró la cabeza y me vio, su rostro se tensó. Su sorpresa fue instantánea. Y luego, su máscara de cortesía se recompuso en un parpadeo. Margaret dijo, su voz elevándose apenas lo suficiente para atraer la atención de los invitados más cercanos. Esto es inesperado. Mantuve mi tono ligero y familiar. Hola, Robert. Una pausa. Jessica, felicidades por tu compromiso. El cuarteto de cuerdas titubeó. Las conversaciones cesaron. Uno a uno, los invitados comenzaron a girarse. La tensión en el aire era palpable. Todos esperaban el espectáculo. Tal vez podríamos hablar en privado, sugirió Robert, ya moviéndose para sacarme del centro de la atención. Sonreí. Oh, no me quedaré mucho tiempo, le aseguré, solo quería entregar esto en persona. Saqué el sobre de mi bolso y lo extendí frente a él. Robert no lo tomó. Su mirada recorrió el jardín, evaluando el daño que esto podía causar a su reputación. Jessica se acercó, tomándolo del brazo con posesividad. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz más aguda de lo normal. Mantuve la calma. Solo una copia de algo que Robert debería haber leído hace años. Deslicé el documento fuera del sobre, asegurándome de que el sello notarial fuera visible. El testamento de tu futuro suegro, expliqué con serenidad, especifica una cláusula moral sobre el divorcio. El rostro de Robert se tensó. ¿De qué demonios hablas? Lo miré directamente a los ojos. George añadió esta disposición hace 6 años. Establece claramente que si inicias un proceso de divorcio en mi contra sin pruebas de infidelidad de mi parte, perderás toda tu herencia. Jessica le arrebató el documento. Sus uñas perfectamente cuidadas arrugaron los bordes del papel mientras lo leía frenéticamente. Esto no puede ser legal. Buscó desesperadamente la mirada de Robert. Dime que esto no es legal. El peso de su error de cálculo finalmente cayó sobre él. Mi padre nunca me haría esto, dijo, pero su voz carecía de convicción. Lo observé un momento antes de responder. Lo hizo porque vio quién eras realmente, mucho antes de que yo lo hiciera. El silencio que siguió fue absoluto. Algunos invitados se inclinaron discretamente, tratando de no parecer interesados en nuestra conversación, pero sus miradas estaban fijas en nosotros. Entre ellos, el socio gerente de Robert fruncía el ceño. Sin duda, calculando las implicaciones. Todo continué, mi voz resonando en el aire inmóvil.
Las acciones de la empresa. Las cuentas de inversión. Esta casa. El dinero. Una parte de la herencia irá a la organización benéfica elegida por George, añadí. Me detuve. Dejé que las palabras calaran. A menos que, por supuesto, puedas demostrar que fui infiel. Jessica cambió de color. Sus labios se torcieron en una expresión de pura furia. Planeaste esto, siseó, su voz goteando veneno. Manipulaste a un anciano para arruinarnos. Negué con la cabeza. George tomó esta decisión mucho antes de que tú aparecieras. La voz de Jessica temblaba. Robert, dile que esto no es cierto. Pero él no dijo nada. Uno de los socios principales se adelantó. Su tono era cortante. Es cierto, Michelle. La compostura de Robert se quebró. Es un malentendido. Arrancó el documento de las manos de Jessica, desesperado por encontrar una salida. Debe haber una laguna legal, una excepción. Lo observé unos segundos. Luego, con calma, recuperé el papel de sus dedos temblorosos. La notificación oficial del abogado de George llegará mañana por la mañana. Sonreí con frialdad. Solo pensé que merecías una advertencia. Miré a mi alrededor. Las caras de los invitados eran pura incredulidad. Por supuesto, quería felicitarlos en persona. Jessica volteó a ver a Robert, desesperada. Él no tenía respuestas. Todo se desmoronaba. Su prestigiosa firma de abogados. Su reputación. Su casa de vacaciones. Su futuro seguro. Un grito desgarró el aire. Jessica. Su voz atravesó la tarde como un relámpago, haciendo que los pájaros en los árboles cercanos huyeran despavoridos. Dijiste que todo estaba arreglado, le gritó a Robert. Me lo prometiste. Me giré. Mi parte en este drama estaba terminada. Caminé de regreso a mi auto. Detrás de mí, el caos estallaba. Los gritos furiosos de Jessica. Los murmullos horrorizados de los invitados. Las súplicas desesperadas de Robert, intentando mantener el control de la situación. No miré atrás. El peso que había cargado durante meses se había desvanecido. En su lugar, quedó algo inesperado. Lástima. Robert lo perdería todo. Su reputación. Su herencia. Incluso, tal vez, su sociedad en la firma. Si los socios decidían que era un lastre demasiado grande. Subí al coche de alquiler y encendí el motor. Por el retrovisor, miré la View Cottage por última vez. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar. Las linternas blancas se mecían solitarias con la brisa. La fiesta de compromiso perfecta se había convertido en algo completamente distinto. Aceleré suavemente. Me alejé, dejando a Robert para enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Tal como yo me había enfrentado a las mías. La posada junto al lago estaba tranquila esa noche. Desde mi habitación, podía ver el agua que también bordeaba la View Cottage. Pedí servicio a la habitación y me senté junto a la ventana, observando cómo la oscuridad se cernía sobre las montañas. Mi teléfono vibraba sin parar. Notificaciones de amigos en común. Mensajes de texto de Clare, pidiendo actualizaciones. Incluso 2 llamadas perdidas de George. Lo silencié todo. Necesitaba espacio. Había imaginado este momento durante semanas, lo ensayé en mi mente, preparándome para cada posible escenario. Excepto para cómo me sentiría después. El triunfo que esperaba nunca llegó. En su lugar, me sentía vacía. Como si, junto con mi ira, también hubiera perdido algo esencial. Dormí a ratos. Cuando desperté con el amanecer, algo dentro de mí se sentía renovado. Desayuné en el Inn Solarium, disfrutando de la calma. Después, finalmente revisé mis mensajes. La noticia se había regado como pólvora en nuestro círculo social. Cada versión era más dramática que la anterior. Según Clare, que lo escuchó de nuestro vecino Michael, Jessica había aventado su anillo de compromiso al lago antes de irse furiosa con sus damas de honor. Robert se había emborrachado espectacularmente después de que la mayoría de los invitados se fueran, despotricando sobre la traición con cualquiera que aún lo escuchara. El buzón de voz de George, en contraste, era mesurado. Llegué a la cabaña. Robert está aquí y se ve bastante devastado. Mi abogado entregó el aviso oficial hace una hora. Llámame cuando puedas. Me tomé mi tiempo conduciendo de regreso a Boston. Me detuve en varios miradores, respirando el aire fresco de la montaña. Sabía a posibilidad.
No fue hasta que llegué a las afueras de la ciudad que mi teléfono volvió a sonar. El nombre de Robert parpadeó en la pantalla por un momento. Consideré ignorarlo. Pero algo dentro de mí dijo que esta conversación tenía que suceder. Margaret. Su voz sonaba áspera, extraña. Tenemos que hablar. Mantuve mi tono neutral. Te escucho. No por teléfono, en persona. Hizo una pausa. Por favor. Nos encontramos la noche siguiente en un café a medio camino entre su apartamento y el mío. Robert llegó primero. Aseguró una mesa en una esquina, lejos de los demás clientes. Cuando entré, se puso de pie torpemente, como si no estuviera seguro de si debía ofrecerme un apretón de manos o un abrazo. No hizo ninguno. Gracias por venir, dijo mientras yo tomaba asiento. ¿Qué querías discutir? Mi tono no era hostil, pero tampoco invitador. Robert miró su café, intacto. Jessica se fue. Silencio. La empresa me pidió que me tome una licencia mientras evalúan la situación. Respiró hondo. Papá no me contesta las llamadas. Nuestros ojos se encontraron. Has destruido todo. Lo hiciste tú mismo, Robert. La camarera se acercó, nos miró y, sintiendo la tensión, se retiró sin tomar mi orden. Robert apoyó los codos sobre la mesa. ¿Por qué no me dijiste sobre la cláusula? Se inclinó hacia adelante, su tono ahora exigente. Todas esas semanas durante el proceso de divorcio, lo sabías y no dijiste nada. Lo observé. ¿Habría cambiado algo? El silencio respondió por él. No orquesté esto para lastimarte, dije con calma, pero me niego a protegerte de las consecuencias de tus decisiones. Robert esbozó una sonrisa amarga. Y ahora tienes la satisfacción de verme perderlo todo. Negué con la cabeza. No gano nada, Robert. La herencia va a la caridad, no a mí. Lo miré de frente. Este era el hombre con el que había pasado la mitad de mi vida. Pero en ese instante, vi algo más. Vi la oportunidad de defenderme. Tomé aire. Tengo cáncer. Robert parpadeó. ¿Qué? Cáncer de mama, etapa 2. Silencio. Lo descubrí 3 semanas antes de que pidieras el divorcio. Bajé la mirada. Intenté decírtelo aquella noche en casa de Giovanni, pero estabas demasiado ocupado explicando que necesitabas espacio. Pero Robert se quedó helado. Robert palideció. Margaret, no tenía ni idea. Lo sé. Lo interrumpí antes de que pudiera decir algo más. Te lo digo ahora no para hacerte sentir culpable, sino porque ya no guardo secretos. Estoy en remisión, por cierto. Sonreí levemente. El pronóstico es excelente. Robert me miró fijamente. Por primera vez en 20 años, no tenía nada que decir. Lo dejé asimilarlo. Después de todo, yo también había necesitado tiempo para entenderlo. Pasé décadas siendo la esposa de Robert Mitchell, acomodando mi vida en torno a su carrera, sus necesidades. Cuando se fue, pensé que lo había perdido todo. Pero me equivoqué. Me encontré a mí misma. 2 días después, el comunicado oficial del bufete apareció en las noticias de negocios. Robert Mitchell había decidido renunciar para buscar otras oportunidades. Su socio gerente, un hombre que cenó en nuestra casa innumerables veces, no perdió ni un segundo en deslindar a la firma del escándalo. Los amigos que antes se pusieron del lado de Robert de repente recordaron que tenían pendiente un café conmigo. Las ondas de choque se extendieron, remodelando alianzas sociales como un terremoto silencioso. Lo observé todo con notable desapego. Mi atención ya no estaba en el pasado. Se había vuelto hacia adentro, reconstruyendo, en vez de reaccionar. Y entonces llegó la primavera. Trajo consigo una oferta de trabajo inesperada. Judith me llamó. Un puesto administrando sus clientes sin fines de lucro. Utilizando las habilidades de recaudación de fondos que había perfeccionado durante años organizando eventos para las conexiones comerciales de Robert. La ironía no se me escapó. Todos esos eventos que organicé como su esposa, ahora eran mi experiencia profesional legítima. No te estamos contratando como un favor para mí, dijo Judith, con una sonrisa. Te estamos contratando porque eres la mejor en esto. Cuando expresé dudas, me respondieron con firmeza. Te están contratando porque eres bueno en esto, siempre lo fuiste. 6 meses después de la confrontación en Lakeview Cottage, recibí una carta de George. Había decidido vender la cabaña también. Es doloroso ahora,
con tantos recuerdos mezclados. Adjunta, venía una pequeña llave. El cobertizo del jardín todavía tiene las herramientas de jardinería de tu abuela. Pensé que podrías quererlas. Deberían pertenecer a alguien que aprecie cultivar cosas. El fin de semana siguiente, conduje hasta allá. Por un momento, casi esperé encontrar a Roberta ahí. Pero la cabaña estaba vacía. Las nuevas contraventanas blancas ya empezaban a descarapelarse bajo el clima severo de la montaña. En el cobertizo, encontré algo más que las herramientas de mi abuela. Había una pila de álbumes de fotos que George había guardado a lo largo de los años. Vacaciones familiares. Momentos tranquilos. Todo cuidadosamente preservado. Empaqué los álbumes en mi auto. Entonces, un vehículo familiar se detuvo en la entrada. Robert bajó. Se veía más saludable que la última vez en el café, aunque notablemente menos formal, con jeans y un suéter sencillo. Papá dijo que estarías aquí, explicó. Quería devolverte algo. Sacó una pequeña cajita de terciopelo y me la entregó. Dentro, estaban los aretes de mi madre. Los que creí perdidos en el divorcio. Debí habértelos devuelto hace meses, dijo. Pero estaba demasiado enojado entonces. Hizo una pausa. Y ahora, miró hacia el lago. Luego, de nuevo hacia mí. Ahora solo intento reconstruir. Un día a la vez. Habló sin prisas. Un nuevo trabajo, en una empresa más pequeña en Providence. Un departamento más chico. Una vida más simple. Sonrió con cierta nostalgia. No es lo que había planeado. Pero tal vez, era lo que necesitaba. Caminamos juntos hasta el muelle. Nos sentamos lado a lado, como lo habíamos hecho tantas veces antes. Vimos la luz de la tarde danzar sobre el agua. ¿Sabes qué es extraño?, dije, después de un rato. Ya no me arrepiento de nada. Ni siquiera del final. Roberta sintió lentamente. Creo que empiezo a entender. El sol se iba ocultando. Y con él, nos despedimos. No como enemigos. No como expareja. Sino como dos personas que reconocían, en la ruptura, tanto lo perdido como lo encontrado. Subí al auto y me alejé de Lakeview Cottage por última vez. Los álbumes de fotos descansaban a mi lado. Después de andar 5 años de novios, mi prometido me salió con que no estaba seguro de casarse conmigo, y luego, delante de sus amigos, se aventó la broma: si fueras más bonita, me casaba contigo esta misma mañana. Su mamá hasta me marcó llorando. Dominique y yo llevábamos poquito más de 5 años juntos. Teníamos 8 meses comprometidos. Nos conocimos en una fiesta de inauguración de una casa, por amigos en común. Nos caímos bien rápido porque los dos odiábamos las hipas y amábamos las caricaturas noventeras. Todo entre nosotros fue avanzando tranquilo. Al año de andar saliendo, nos fuimos a vivir juntos. Al tercer año adoptamos a nuestro gato Vince, y el verano pasado nos comprometimos. La propuesta no fue nada de otro mundo. Solo una caminata en sábado a nuestro mirador favorito, y ahí todo nervioso sacó el anillo del bolsillo. Obvio, dije que sí en cuanto lo vi. Pusimos la boda para octubre y empezamos a planear todo, aunque, la verdad, yo era la que hacía todo mientras él solo decía que sí. Hace como 3 meses, Dominique empezó a hacer comentarios raros cuando hablábamos de la boda. No decía cosas feas, pero sí dudaba mucho. Le enseñaba lugares para la boda y decía cosas como: ¿a poco vale la pena gastar tanto en un solo día? O, ¿si tenemos que invitar a tanta gente? Yo pensé que era típico de los hombres o que le preocupaba el dinero. Luego empezó a contestarme tardísimo los mensajes sobre el catering o las flores. Cuando al fin respondía, solo decía: ¿se ve bien? O, lo que tú quieras. Le preguntaba si todo estaba bien y solo me decía que andaba muy ocupado en el trabajo, porque su constructora había agarrado proyectos grandes, y pues yo le creí. El mes pasado también empezó a salir más seguido con su amigo del trabajo, Paul. Se iban por unas chelas o a ver partidos en casa de Paul. Nada raro, pero sí era más seguido que antes. Cuando llegaba a casa, lo notaba distante, siempre pegado al teléfono y mucho menos cariñoso. Le conté a mi mejor amiga, Lena, y ella me dijo que seguro era puro nervio antes de la boda. Me recomendó que hiciéramos una cita romántica para reconectar. Así que el viernes pasado hice reservaciones en un restaurante italiano nuevo del centro. Me arreglé bonito, no súper elegante, pero sí algo diferente, y hasta le compré su cerveza favorita para tenerla en el refri. Pero la cita fue un desastre. Dominique estaba distraído, casi ni platicaba. Cuando le mencioné lo de cerrar ya lo de la luna de miel, fue cuando soltó la bomba, que no sabía si estaba listo para todo esto.
No solo la luna de miel, sino la boda, el matrimonio, todo. Me quedé en shock. 5 años juntos, 8 meses comprometidos, y ahora me sale con eso. Cuando le pregunté más, me dijo que había estado platicando con Paul sobre cómo el matrimonio cambia todo y que le daba miedo terminar como el hermano de Paul, que tuvo un divorcio súper feo. La discusión se puso fea bien rápido. Yo trataba de no armar un show en el restaurante, aunque sentía que mi mundo se me venía abajo. Casi ni tocamos la comida. El camino de regreso a casa fue un silencio bien pesado, y en el depa la tensión se podía cortar con cuchillo. Dominique solo dijo que necesitaba tiempo para pensar, y se fue a dormir al sillón. Al día siguiente, el ambiente era incómodo a más no poder. Andábamos en el depa como 2 extraños compartiendo un Airbnb. Me dijo que iba a ver a Paul y otros amigos del trabajo para ir a comer y ver el partido en The Rustinal, un bar del centro. Yo ya estaba demasiado cansada emocionalmente para pelear, así que lo dejé. Unas horas después, Lena me marcó y me convenció de salir un rato. Fuimos por un café y ahí le solté todo. Lena me escuchó con paciencia, diciéndome que igual Dominique solo estaba pasando por el típico estrés antes de la boda. Después del café nos fuimos a caminar por el Target, sin rumbo, como para distraernos. Compré tonterías, unos cojines y un champú nuevo, porque pues, terapia de compras sigue siendo terapia, ¿no? Ya para la tardecita me sentía un poquito mejor y decidí regresarme a casa. Justo entrando al complejo de departamentos me llegó un mensaje de Kilar, un compañero de trabajo de Dominique que conocí en la posada de la empresa. Me preguntaba si estaba bien, y que las cosas se habían puesto raras en The Rustinal. En vez de testearle, le marqué. Kilar al principio se notaba incómodo, como que no quería meterse, pero con tantita insistencia me contó todo. Resulta que los amigos andaban molestando a Dominique con lo de la boda. Paul le preguntó si de verdad estaba listo para estar con una sola mujer toda la vida. Dominique, ya medio borracho, dijo algo como, si fuera más bonita, estaría más emocionado de casarme con ella, y se rió como si fuera chiste. Kilar me dijo que varios compañeros lo regañaron por el comentario, pero Dominique nomás se puso a la defensiva, diciendo que no aguantaban una broma. Me quedé llorando en el coche como 20 minutos después de colgar. El hombre que amé durante 5 años, el que según yo también me amaba, había hecho burla pública de mi apariencia como si fuera la razón por la que dudaba casarse conmigo. Cuando al fin entré al depa, Dominique estaba desmayado en el sillón, todavía con la ropa que traía puesta. El lugar apestaba a chela rancia. Me llevé a Vince al cuarto y cerré la puerta. El domingo amanecí oliendo a café y tocino. Dominique, todo crudo y con cara de vergüenza, había preparado el clásico desayuno de perdón. Se notaba que esperaba que con eso se me bajara el enojo. Cuando lo enfrenté con lo que me contó Kilar, su cara cambió de inmediato. Trató de minimizarlo diciendo que estaba borracho y que había sido una estupidez. Según él, los compás lo estaban molestando con lo de casarse y dijo cualquier tontería para callarlos. Su excusa de los chicos siendo chicos solo me hizo enojar más. Empezamos a discutir fuerte sobre cómo pudo humillarme así enfrente de todos. Seguimos discutiendo. Él juraba que no era su intención lastimarme, que solo estaba muy estresado por el dinero y toda la presión de la boda, pero yo no podía dejar de pensar que usó mi apariencia como remate para una broma bien cruel. No pude quedarme en el depa con él. Agarré mi bolsa y me fui directo a la casa de Elliot, mi hermano, que siempre ha sido mi refugio cuando las cosas se ponen feas. Cuando le conté lo que pasó, Elliot se puso furioso. Ya quería ir a encarar a Dominique. Lo calmé como pude, diciéndole que solo necesitaba un lugar para quedarme y pensar las cosas. Todo el domingo, Dominique me mandó mensajes pidiéndome perdón y rogándome que volviera para hablar. Solo le contesté una vez, diciéndole que necesitaba tiempo. El lunes llamé al trabajo para reportarme enferma. No me sentía capaz de contestar teléfonos en el consultorio dental y actuar como si todo estuviera bien. Como a las 9 de la mañana, me marcó Valerie, la mamá de Dominique. Siempre me llevé bien con ella. De hecho, siempre apoyó más nuestra relación que mi propia mamá, que vive en Florida con su tercer esposo. Valerie sonaba alterada. Me dijo que Dominique la había llamado la noche anterior y que había algo importante que tenía que saber. Me pidió vernos en persona para platicarlo. Y aquí estoy ahora, sentada en mi coche afuera de una cafetería, esperando para encontrarme con Valerie en 15 minutos, preguntándome qué más podría pasar. ¿Será que mi relación de 5 años ya se acabó para siempre? Nunca pensé que estaría escribiendo algo así. No dejo de mirar mi anillo de compromiso, preguntándome si debí ver las señales antes. ¿Fui ciega? ¿Pude haber cambiado algo? ¿Debo escuchar lo que Valerie tiene que decirme? ¿Qué podría decirme que haga que todo esto tenga sentido?
Primera actualización. Primero que nada, gracias a todos por el apoyo enorme en mi publicación anterior. No esperaba tantos comentarios. Traté de leer la mayoría entre sesiones de llanto y atascándome las oreos de emergencia de la alacena de mi hermano. Para los que preguntan, sí, me reuní con Valerie, pero ahorita les cuento eso, porque han pasado demasiadas cosas en estos últimos 2 días y todavía estoy tratando de procesarlo todo. Después de publicar el lunes, volví a llamar al trabajo para decir que seguía enferma. Mi jefe fue súper comprensivo. No había usado casi días de enfermedad en el año y, según él, sonaba fatal por teléfono. Pasé la mañana escondida en el cuarto de servicio en casa de Elliot, leyendo sus comentarios y tratando de organizar mis ideas. Como a mediodía, Lena se lanzó a verme en su hora de comida, trayendo sándwiches de esa tienda cerca del hospital donde trabaja. No había comido bien desde el domingo, pero aunque no tenía hambre, me obligué a comer unos bocados. Lena me recordó algo que ya sabía: no podía evitar a Dominique para siempre. Vivíamos juntos, teníamos cuentas a medias, tarde o temprano tendríamos que hablar. Y pues sí, tenía razón, no podía quedarme eternamente en casa de mi hermano, menos porque en la noche iba a venir la novia de Elliot a cenar. No quería ser la amargada que arruina su Taco Tuesday. Cuando Lena se fue, me metí a bañar, me puse una sudadera de Elliot, no me juzguen, era reconfortante, y agarré valor para ir de regreso al depa. Todo el camino iba ensayando lo que quería decir. Me prometí no gritar, no llorar, mantenerme tranquila y madura para sacar respuestas. Cuando llegué al estacionamiento, vi que la camioneta de Dominique estaba ahí. Se suponía que debería estar en el trabajo. Sentí un nudo en el estómago mientras subía las escaleras hasta nuestro depa en el 2º piso. Abrí la puerta y lo encontré tirado en el sillón, en pants, con cara de no haber dormido nada. Estaba rodeado de todas las carpetas de planificación de la boda que habíamos juntado en los últimos 8 meses. Vince estaba acurrucado a su lado. El pobre se veía todo confundido pero contento de verme. Le pregunté por qué no estaba trabajando y me dijo que había pedido el día personal, que había estado revisando todo lo de la boda, tratando de entender en qué momento todo se había salido de control. Yo me quedé parada junto a la puerta, sin querer sentarme a su lado. Le dije que ver los planes de la boda no iba a arreglar lo que había dicho. Lo que siguió fue una plática larga, pesada. Dominique volvió a pedirme perdón por el comentario del bar. Dijo que no tenía excusa, que ni siquiera pensaba eso en realidad. Le pregunté entonces por qué había dicho algo tan feo, y me contestó que solo quería hacerse el chistoso frente a sus amigos, cosa que me hizo enojar todavía más. Le recordé que ya antes de lo del bar, en la cena, había dicho cosas raras sobre nuestra boda estando completamente sobrio. Ahí admitió que había estado súper estresado por varias cosas, que un proyecto grande en el trabajo se le había retrasado, que Paul no dejaba de contarle historias horribles sobre el matrimonio, y también que el dinero de la boda lo traía bien nervioso, pero en vez de hablar conmigo de todo eso, se lo guardó hasta que explotó de la peor forma. Mientras seguíamos platicando, me contó algo que no me esperaba, que tenía miedo de volverse como su papá. Dominique casi nunca hablaba de su papá, que los dejó cuando él tenía 12 años después de engañar a su mamá con una compañera de trabajo y luego se fue a vivir a Arizona para empezar otra familia. Siempre decía que eso no le había afectado, pero ahora confesó que le daba miedo que, de alguna forma, él mismo terminara haciendo lo mismo. Le dije que él no era su papá, que los errores de su papá no lo definían, pero su respuesta me rompió un poco. Me dijo que no sabía si era capaz de prometer un para siempre, porque para él, un para siempre parecía imposible, viendo lo que vivió de niño. Le pregunté si había hablado de todo esto con alguien más. Dudó tantito y luego me dijo que a veces platicaba con Kyle. Al parecer se habían vuelto cercanos desde que Kyle entró a trabajar a su empresa. Kyle también había pasado por cosas difíciles en su relación. Y ahí entendí todo, por eso Kyle me había mandado mensaje después del incidente del bar. Él ya sabía que Dominique tenía dudas. La conversación se puso todavía más dura cuando le pregunté exactamente qué sentía. Dominique fue brutalmente honesto, me dijo que se sentía asustado, abrumado e inseguro sobre el matrimonio, a pesar de que me amaba. Explicó que seguía pensando en cómo sus papás parecían bien felices, hasta que de repente todo se fue a la fregada, y que le daba pavor que eso mismo nos pasara a nosotros. Le pregunté por qué nunca me había contado todo eso antes. Me dijo que tenía miedo de que yo pensara que no me amaba lo suficiente. La ironía no se me escapó, por esconder sus miedos, terminó causando justo lo que quería evitar. Le pregunté si su broma sobre mi apariencia venía de un lugar real, como de no sentirse atraído por mí. Me aseguró que siempre me había encontrado guapísima,
Me recordó cuando nos conocimos en aquella fiesta de inauguración, mencionando detalles como mi suéter verde y lo malo que era para el beer pong. Según él, el comentario del bar salió de su inseguridad y de querer verse, en control, frente a sus amigos. No de verdad pensar eso de mí. Mientras seguíamos hablando, le hice una pregunta que era clave. ¿Sus dudas eran sobre casarse en general o sobre casarse conmigo? Su silencio antes de contestar me rompió. Al final, admitió que aunque la mayoría de sus miedos eran sobre el matrimonio en sí, también había una parte de él que se preguntaba si éramos el uno para el otro a largo plazo. Eso me dolió más que todo lo anterior. 5 años juntos y todavía tenía dudas. Cuando le pedí que fuera más claro, mencionó que ambos habíamos cambiado desde que teníamos 20 años. Yo ahora necesitaba más planificación en la vida y ya no era tan espontánea como antes. Y él había dejado de perseguir su sueño de tener su propio negocio. Yo le dije que crecer y cambiar es algo normal en cualquier pareja, pero él cuestionaba si habíamos crecido juntos, o cada uno por su lado. Para este punto ya me sentía totalmente drenada emocionalmente. Le dije que necesitaba tiempo a solas para pensar en todo, su humillación pública, sus miedos escondidos y ahora también sus dudas sobre nosotros. Me pidió que intentáramos resolverlo juntos, incluso propuso ir a terapia de pareja. Pero me mantuve firme, necesitaba mi espacio. Mientras empacaba algo de ropa, Dominique me dijo que mi celular había estado vibrando. Lo revisé y vi 3 llamadas perdidas de Valerie, su mamá. Con todo lo que estaba pasando, se me había olvidado por completo que tenía una cita con ella para tomar café. Cuando le mencioné eso a Dominique, su cara cambió. Primero se veía confundido, luego preocupado. Me preguntó de qué quería hablar su mamá, y le conté que me había llamado llorando el día anterior diciendo que era algo importante. Su reacción me heló, se le fue el color de la cara y no me quería ni ver a los ojos. Le pregunté qué había hablado con su mamá. Me dijo vagamente que había sido sobre nuestra pelea y sus dudas, pero su manera de evadir el tema me hizo sospechar todavía más. Cuando lo presioné, solo dijo que no era su lugar contarme y que era mejor que hablara directamente con Valerie. Me hice a un lado para devolverle la llamada. Valerie contestó de inmediato, preocupada porque no había llegado a la cita. Le expliqué que estaba en el depa hablando con Dominique. Ella me dijo que seguía siendo importante que habláramos y propuso vernos en media hora. Su tono cambió apenas mencioné que estaba con Dominique, como si algo más estuviera pasando, y eso me dio todavía más mala espina. Después de colgar y pactar la nueva cita con Valerie, me volví hacia Dominique. Le pregunté directamente qué era eso que su mamá sabía y yo no. Finalmente levantó la cabeza. Su expresión era una mezcla entre culpa y resignación. Y dijo que había algo que... Dominique me dijo que era algo que él mismo debería haberme contado, pero que prefería que hablara primero con su mamá. Se ofreció a irse cuando yo regresara, si eso era lo que quería. Empaqué rápido suficiente ropa para una semana, artículos de baño y mi laptop. En la puerta, Dominique me dijo que me amaba, pero yo solo le contesté que a veces el amor no es suficiente. Cuando iba camino a encontrarme con Valerie, me llamó Karina, la hermana de Dominique. Se notaba preocupada y me preguntó qué estaba pasando entre Dominique y yo. Dijo que había escuchado de Paul lo que pasó en el bar y que Dominique no le había contestado sus mensajes. Nuestra mamá también andaba preocupada. Cuando le conté que iba a reunirme con Valerie, Karina sonó sorprendida y me preguntó si era por María. Ese nombre me cayó como balde de agua fría. ¿Qué tiene que ver María?, le pregunté. Karina se notó incómoda, se echó para atrás rápido y me dijo que mejor esperara a hablar con Valerie, que ella no podía decirme nada más. Aunque le insistí, no soltó palabra. Cuando llegué al estacionamiento de la cafetería, vi a Valerie ya sentada en una mesa junto a la ventana. Tenía los ojos hinchados y rojos. Sea lo que fuera que me iba a decir, sentí que iba a cambiarlo todo. Mientras caminaba hacia su mesa, mi celular vibró. Era un mensaje de Dominique. Lo que sea que te diga mi mamá, por favor recuerda que te amo. Solo estaba asustado e hice cosas muy tontas. Entenderé si no puedes perdonarme. Guardé el teléfono, respiré profundo y me senté frente a Valerie. Segunda actualización. Gracias a todos por su apoyo en mis publicaciones anteriores. Leer sus comentarios ha sido un gran consuelo, aunque también algo abrumador. No he podido responderle a todos, pero de verdad los he leído y les agradezco mucho los consejos. Ahora les escribo desde otro lugar, el departamento de Lena. Después de ver a Valerie, no me sentí capaz ni de regresar al depa de Elliot ni al que compartía con Dominique. Lena tiene un sofá cama que, aunque no es muy lujoso, es más cómodo que el futón del trastero de Elliot. Y su gatito, Pepper,
No me juzga cuando lloro en mi cereal a las 2 de la mañana. Sobre la reunión con Valerie, ¿por dónde empiezo? La cafetería estaba bastante llena para ser martes en la tarde. Al parecer una prepa o colegio cercano había salido de clases. Y había un montón de estudiantes con laptops ocupando mesas. Valerie había logrado conseguir una mesita en una esquina, de esas con respaldos altos que al menos te dan la ilusión de privacidad. Se veía muy diferente a la última vez que la vi en nuestra cena familiar de hace 3 semanas. Su corte bob, que siempre traía perfecto, estaba un poco despeinado, y ni siquiera llevaba maquillaje. En los 5 años que la conozco, nunca la había visto sin aunque sea un poco de rímel y labial. No es que sea vanidosa, simplemente es su rutina, como quien no puede empezar el día sin un café. Cuando me acerqué, se paró para darme un abrazo. Olía a esas toallitas de secadora con aroma a lavanda que siempre usa. Pedí un café negro. Aunque, siendo honesta, lo que quería era uno de esos cafés de caramelo con un montón de crema batida. Pero pedir algo así en medio de esa conversación me pareció fuera de lugar. Después de unos minutos de plática incómoda, Valerie fue al grano. Dominique la había llamado el domingo en plena crisis emocional. Dominique había aceptado que sus miedos al compromiso y a parecerse a su papá eran reales. Pero había algo más urgente que estaba causando su comportamiento: María. Casi se me va el café por el otro lado. María, la nueva coordinadora de proyectos en la empresa de Dominique. La misma que había mencionado un par de veces, así nomás de pasada. Mientras Valerie destrozaba nerviosamente una servilleta en pedacitos, me explicó: Dominique había empezado a sentir cosas por María en los últimos meses. No había pasado nada físico, o al menos eso le dijo él a su mamá, pero sí había una conexión emocional que lo estaba haciendo cuestionarlo todo sobre nuestra relación. Me quedé sentada ahí, intentando procesar todo, sintiendo como si la cafetería se estuviera inclinando hacia un lado. Valerie seguía hablando, pero yo estaba armando todo en mi cabeza, conectando puntos, armando una línea de tiempo. María había empezado a trabajar con Dominique como por año nuevo. La conocí rápido en la fiesta navideña de la empresa. Para marzo, Dominique ya se comportaba raro, más frío, pegado al celular todo el tiempo, pasando más horas con sus amigos del trabajo. Yo lo había achacado al estrés por un proyecto importante, pero ahora todo tenía otro sentido. Le pregunté a Valerie por qué me estaba contando todo esto, en vez de proteger a su hijo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Era obvio, estaba viendo repetirse la misma historia que ella vivió. Me contó que antes de que el papá de Dominique se fuera a Arizona con su compañera de trabajo, hubo meses de distancia, comentarios feos, discusiones sin sentido, todo para alejarse poco a poco en vez de decir la verdad. Valerie no quería que eso me pasara a mí también, que me quedara en la oscuridad mientras Dominique salía por la puerta fácil. De repente, el comentario de Dominique en el bar tuvo más sentido. No era solo una tontería de borracho, era un intento inconsciente de sabotearnos, para no tener que tomar la decisión difícil. Platicamos más de 1 hora. Valerie también me compartió su historia, de cómo trató de salvar su matrimonio aún después de saber de la infidelidad, cómo se culpó pensando que ella no había sido suficiente. Antes de despedirnos en el estacionamiento, me dijo algo que se me quedó grabado: la lección más dura que aprendí es que no puedes obligar a alguien a elegirte. O lo hacen, o no. Y todo lo que esté en medio solo retrasa lo inevitable. Me quedé mucho rato en mi coche después de eso, viendo mi teléfono. Tenía 3 mensajes nuevos de Dominique, todos diciéndome que lo sentía y que me amaba. Pero ninguno mencionaba a María. Seguía ocultando la verdad. En vez de contestarle, le llamé a Lena y le pregunté si podía quedarme en su casa. Ni preguntó nada, solo me dijo que ya estaba sacando el sofá cama y que pasaría por cena para las 2. Ese es el tipo de amiga que todos necesitamos cuando todo se viene abajo. Finalmente, le respondí a Dominique: ya sé lo de María, no me busques hasta que estés listo para decirme toda la verdad. Mañana paso por más de mis cosas mientras tú no estés. Después de mandarle el mensaje a Dominique, bloqueé su número. No para siempre, solo esa noche. Necesitaba espacio para pensar sin sus excusas o justificaciones. Cuando iba de camino a casa de Lena, Karina me llamó. Nuestra plática confirmó todo lo que Valerie ya me había contado, y todavía le agregó otra capa más. Karina había escuchado a Dominique y Paul discutiendo sobre todo esto el jueves pasado. Ella enfrentó a Dominique y le hizo prometer que sería honesto conmigo después del fin de semana. Claramente no cumplió. Lo que más me sorprendió fue que, aunque era su hermana,
Karina estaba totalmente de mi lado. Sentí un alivio enorme. Tenía miedo de perder no solo a Dominique, sino también a toda su familia, que con los años también se había vuelto mi familia. La casa de Elena era justo lo que necesitaba esa noche, un lugar neutral donde podía estar sin tener que explicar nada. Cenamos en el piso de su sala. Su mesa de centro estaba llena de papeles de su clase en línea, y en la tele pusimos un programa de concursos de repostería. Ninguna de las dos estaba muy atenta, pero esa sensación de normalidad, de hacer algo tan simple, se sintió como un salvavidas en medio de todo mi desastre emocional. Cuando Elena se fue a dormir, yo me quedé despierta, deslizando el dedo en mi celular, viendo fotos, 5 años de recuerdos con Dominique, vacaciones, navidades, selfies tontas de días comunes, hasta las fotos de nuestro compromiso, donde sonreíamos como si hubiéramos ganado la lotería. Empecé a hacer planes mentales. Iría al departamento mientras Dominique estuviera en el trabajo. Empezaría a empacar más cosas. Tal vez hasta hablaría con el dueño para romper el contrato de renta. Entonces, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Margo, soy María. Sé que bloqueaste a Dominique. ¿Podemos vernos mañana? Hay más cosas que debes saber. Solo tú y yo. Me quedé viendo el mensaje un buen rato, con el corazón acelerado. ¿Qué más podría haber? ¿Y por qué María quería decírmelo a mí directamente? Después de lo que me pareció una hora, pero seguro fueron solo unos minutos, le contesté, ¿dónde y a qué hora? Tercera actualización. Primero, gracias a todos por el apoyo tan increíble en mis publicaciones pasadas. De verdad he leído sus comentarios durante mis noches de insomnio. Y me han ayudado más de lo que se imaginan. Para los que preguntan cómo estoy, pues, sobreviviendo. Hay momentos más fáciles y otros que duelen mucho. Sobre la reunión con María, sí, pasó. Y no fue nada como me la imaginaba. Nos vimos en un cafecito cerca del parque. Supongo que un territorio neutral. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, revisando su teléfono, moviendo los pies nerviosamente. Se veía distinta a como la recordaba de la fiesta de la empresa, menos arreglada, más humana, de alguna forma. Traía el cabello recogido en un chongo desordenado y casi nada de maquillaje. Lo que me sorprendió más fue lo incómoda que se veía. Si realmente había tenido una aventura emocional con mi prometido, ¿no se habría visto más segura de sí misma? Pero no. Se la pasaba jugando con su taza de café y evitándome la mirada. Durante la plática, apenas si me podía ver a los ojos. Pero me soltó 2 bombas. Primero, María no tenía idea de que Dominique sentía algo por ella. No hasta que Paul se lo mencionó casualmente la semana pasada. Según me contó, ella y Dominique habían trabajado juntos en un proyecto. Y a veces se mandaban mensajes de trabajo fuera de horario. Pero nunca pasó nada fuera de lugar. Me enseñó su historial de mensajes, puro trabajo, unos cuantos memes, nada romántico ni raro. Hasta tenía un novio desde hace 3 años. Que incluso a veces iba con ellos a las horas felices del trabajo. La segunda bomba fue sobre Paul. Resulta que él había estado moviendo las cosas a propósito. María lo había escuchado en el trabajo, animando a Dominique a explorar sus opciones antes de casarse, y diciéndole que María lo entendía mejor que yo. Paul había estado diciéndole a todo el mundo que Dominique tenía dudas sobre la boda, bromeando que estaba atrapado y que iba a perder su libertad. Cuando terminó nuestra reunión, me sentí extrañamente tranquila. María no era la mala de la historia. Solo fue alguien atrapada en el desastre y la debilidad de Dominique. Antes de despedirnos, María me dijo algo que se me quedó grabado. Se nota que sabes lo que vales. No dejes que nadie te haga dudarlo. Salí de ahí con otra mentalidad. Ya no era solo Dominique y yo. Era también la influencia tóxica de Paul. Los traumas familiares de Dominique. Y yo tratando de decidir si quería seguir cargando con todo eso. Le mandé un mensaje a Karina, preguntándole si podía ayudarme a organizar una reunión familiar en su departamento, en un lugar neutral, porque todavía no estaba lista para ver a Dominique a solas. Ella aceptó sin pensarlo. Y eso nos lleva a la cena de ayer. Karina preparó todo en su depa, que aunque es pequeño, es súper acogedor. Pidió comida de un restaurante italiano que está cerca, pura pasta y ensalada, nada fancy. Primero llegó Valerie, luego Paul. Karina insistió en que fuera. Y por último Dominique, que se veía como si no hubiera dormido en días.
Los primeros 20 minutos fueron horribles. Todos sentados en la mesa, empujando la pasta en el plato, hablando de tonterías como el clima o la nueva mesa de centro de Karina. El elefante en la habitación era tan obvio que parecía que nos iba a comer. Pero nadie quería ser el primero en decir algo. Hasta que Valerie, de plano, soltó: no estamos aquí para hacer plática, venimos a enfrentar lo que ha pasado y ver cómo seguimos adelante. Y eso abrió las compuertas. Conté todo lo que María me había dicho, mirando la cara de Paul mientras hablaba. Primero se veía confundido, luego se puso a la defensiva. Eso me dijo todo. Trató de interrumpirme, diciendo que solo quería cuidar a su amigo. Pero Karina lo calló de inmediato. Dominique seguía callado, viendo su plato casi intacto. Cuando le preguntaron directamente, admitió que María solo había sido amable con él, pero que él lo convirtió en algo más, porque le daba miedo terminar como su papá. Vi cómo Valerie se estremeció cuando escuchó eso. Cuando mencioné el chiste del bar, Dominique se veía de verdad avergonzado. Me confesó que no tenía nada que ver con María, que todo había sido porque fue un cobarde. Paul lo estaba molestando, diciéndole que estaba mandilón, y en vez de defender nuestra relación, Dominique dijo algo horrible solo para hacerse el chistoso. Según él, nunca tuvo nada que ver con mi físico. Paul intentó minimizar todo diciendo que solo era plática entre hombres, pero Karina les recordó que Dominique y yo nos íbamos a casar en 3 meses. Ese recordatorio, tan sencillo pero tan fuerte, me pegó como un golpe en el estómago. Las fechas estaban apartadas, los depósitos pagados, mi vestido colgado en el armario de Lena, esperando los últimos arreglos. Fue en ese momento que, muy bajito, dije que ya no creía que la boda fuera a pasar. La sala se quedó en silencio. Dominique trató de protestar, pero lo interrumpí. Le expliqué todo lo que había pensado esa última semana. Como me di cuenta que esto no era solo por María, ni por la broma, ni por la mala influencia de Paul. Era que Dominique no había sido honesto, ni conmigo ni consigo mismo. Les conté cómo había ignorado tantas señales, su falta de interés en planear la boda, el tiempo extra que pasaba con Paul, lo distante que se había vuelto conmigo. Había inventado excusas para no enfrentar la verdad, pero merezco a alguien que esté seguro de mí, alguien que no necesite una reunión familiar para entender lo que siente. Paul soltó un comentario sarcástico, diciendo que era drama, pero Valeria y Karina se quedaron en un silencio tan frío, que lo callaron sin decir una palabra. Dominique insistía que me amaba, que solo tenía miedo de arruinarlo todo. Yo le contesté que, lamentablemente, ya lo había arruinado. La plática duró horas. Hubo lágrimas, discusiones, sobre todo entre Karina y Paul, y verdades que dolieron mucho. Recordamos heridas viejas y salieron nuevas. Alrededor de la medianoche, ya todos agotados, llegamos a la conclusión inevitable: la boda se cancelaba. Nuestra relación de 5 años había llegado a su fin. No fue un drama ni un escándalo. Fue más como aceptar que algo muy importante se había roto. La confianza, tal vez. ¿Se podría reconstruir algún día? Quizá, pero no a tiempo para casarnos en octubre. No mientras María siguiera trabajando con Dominique. No mientras esa broma siguiera resonando entre nosotros. Karina me llevó de regreso al depa de Lena. Me aseguró que nada de esto cambiaba mi relación con ella ni con Valerie. Que para ellas, yo seguía siendo familia, pase lo que pase con Dominique. Cuando llegué al sofá cama en casa de Lena, me quedé sentada a oscuras, dejando que todo me cayera encima. 5 años atrás. Una boda cancelada. Un futuro incierto. No lloré enseguida. Primero abrí la app de notas en mi teléfono, y empecé una lista: llamar al salón para cancelar. Saber si el depósito ya estaba perdido. Devolver el anillo. Contactar a los invitados. Mudarme del depa. Cambiar mi estado civil en redes. Eran más de las 2 de la mañana cuando Lena salió arrastrando los pies de su cuarto. Me escuchó llegar y quiso ver si estaba bien. Cuando le dije que la boda se había cancelado, solo se sentó a mi lado en el sofá cama y puso su brazo sobre mis hombros. Nos quedamos así hasta el amanecer, sin decir mucho. Nada más existiendo en esta nueva y rara realidad. Esta mañana desperté con un mensaje de Dominique. Quería saber si podíamos vernos para hablar de cosas prácticas, el contrato del depa, separar nuestras cuentas. También tenía un mensaje de Elliot, mi hermano práctico de siempre, preguntándome cuándo podía venir a ayudarme a empacar mis cosas. Y otro de mi mamá,
que ya se había enterado quién sabe cómo. Seguro por alguna prima chismosa que sigue a Karina en Instagram. Me preguntaba si debía cancelar su vuelo para la boda. El anillo ahora se siente pesadísimo en mi dedo. He estado girándolo sin pensar, como un tic nervioso que ni sabía que tenía. Es un diseño sencillo, un diamante redondo en un anillo de oro blanco. Nada ostentoso, muy clásico, como nuestra relación. La ironía no se me escapa. Hoy en la mañana llamé al lugar del evento. La coordinadora fue amable, pero muy clara. El depósito no se puede devolver tan cerca de la fecha. $8,000 tirados a la basura. Dinero que ahorramos por más de un año. Sacrificando vacaciones, ropa nueva y cenas. Mi lado práctico se revuelve del coraje, pero mi lado emocional ahorita ni piensa en el dinero. Karina me mandó un mensaje diciendo que encontró un fotógrafo, que tal vez podría transferir nuestro depósito para otro evento. Valerie se ofreció a contactar a los invitados de la familia, para evitarme esas conversaciones incómodas. Son pequeñas muestras de cariño que se sienten gigantes en momentos así. Como era de esperarse, Paul mandó un mensaje sin disculparse, diciendo que todo pasa por algo, y que eventualmente encontraría a alguien mejor para mí. Lo borré sin contestar. María también mandó un mensaje, corto, lamentando todo lo que pasó, y asegurándome, otra vez, que entre ella y Dominique no pasó nada. Y le creo. Por raro que suene, ella también quedó atrapada en este desastre, víctima de los miedos de Dominique y de las manipulaciones de Paul. Lo más duro son los pequeños recordatorios, la carpeta de planeación de la boda todavía en mi bolso, la playlist que hicimos en Spotify para la recepción, la carpeta de la luna de miel en mi computadora, pedacitos de un futuro que ya no existe. Lena me dijo que me tomara un día de salud mental en el trabajo, pero decidí ir. Sentarme en casa viendo Reddit y pensando de más, me pareció peor que distraerme contestando teléfonos y procesando reclamos de seguros. Mis compañeros de trabajo por suerte, han sido increíblemente normales. O no saben todavía o están fingiendo educadamente no notar mis ojos hinchados y la falta del anillo de compromiso. Mañana voy a ver a Dominique en una cafetería para entregar las llaves y hablar del depa. Él aceptó mudarse, ya que el contrato está a mi nombre, y puede quedarse un tiempo con su prima. Otra de esas conversaciones prácticas, de las que vienen con el proceso de deshacer una relación. Una parte de mí todavía no se la cree. Hace un mes estábamos eligiendo canciones para la recepción y probando pasteles. Y ahora estamos dividiendo los electrodomésticos y viendo quién se queda la PlayStation. Sigo pensando en algo que dijo Valerie en la cena. Los finales rara vez son limpios o bonitos. Casi siempre son un desastre, son tristes y complicados. Y ella lo sabría. Reconstruyó su vida después de que el papá de Dominique se fue. Crió sola a sus 2 hijos, y encontró la felicidad otra vez. Viéndola ahora, ni te imaginarías todo lo que pasó. Tal vez hay esperanza en eso. Por ahora, me lo estoy tomando un día a la vez. Mañana resolveré lo del depa y las cuentas. La próxima semana empezaré a buscar mi propio lugar. El futuro más allá de eso está borroso, pero ahí está. Karina también me mandó mensaje, preguntando si quería ir por un café este fin de semana. Me dijo que Kenzo, un amigo de su familia de toda la vida, me ofreció su cabañita para que me escapara si necesitaba aclarar la cabeza. La familia de Dominique ha sido un apoyo inesperado pero que agradezco muchísimo. Todavía no decido si acepto ir a la cabaña. Una parte de mí quiere irse a algún lugar tranquilo a pensar, pero otra parte sabe que ahora necesito a mi gente cerca. Lena, con su forma práctica de cuidar. Elliot, con su energía de hermano mayor protector. Y también Valerie y Karina, con su lealtad complicada pero real. Lo que sí tengo claro es que ya no voy a abrir la app de la cuenta regresiva para la boda. No voy a buscar decoraciones para la recepción. Ni practicaré cómo firmar con el apellido de Dominique. Ese futuro ya fue. Y aunque todavía no sé qué viene después, empiezo a creer que habrá algo bueno. Última actualización. Se siente raro escribir esta última actualización desde mi nuevo depa. Han pasado 3 meses desde aquella cena familiar que terminó mi compromiso. 3 meses de reconstruir mi vida de maneras que jamás imaginé. Algunos me han preguntado por mensajes cómo voy, así que aquí va, lo bueno, lo malo y lo inesperado. Primero, lo práctico. Dominique se mudó de nuestro depa una semana después de romper. Elliot y Lena me ayudaron a empacar sus cosas mientras él estaba en el trabajo. Las dejamos cuidadosamente etiquetadas en la sala para que pasara por ellas. Fue muy raro separar 5 años de vida en lo suyo
y, lo mío. La cafetera que le regalé en su cumpleaños. La manta que compramos en nuestro viaje de fin de semana a ese pueblito en la montaña. Las fotos enmarcadas que colgamos juntos en cada rincón. Después de eso, el depa se sentía vacío, como un escenario en vez de un hogar. Duré ahí 2 semanas más, hasta que el administrador me dejó romper el contrato, pagando una mensualidad extra. Valió totalmente la pena, con tal de salir de ahí. El fantasma de nuestra relación seguía en cada rincón del depa. Buscar un nuevo lugar fue más difícil de lo que pensaba. El mercado de rentas está durísimo ahorita, y mi presupuesto como persona soltera está mucho más apretado. Terminé en un depa pequeño, de una recámara, al otro lado de la ciudad. Me queda más lejos del trabajo, pero tiene un balconcito, donde empecé a plantar hierbas en macetas de la tienda de todo a $1. Mi albahaca se sigue muriendo, pero la menta va con todo. Contra todo pronóstico, elijo verlo como una buena señal. Las finanzas han sido todo un reto. Todos los gastos que antes eran compartidos ahora son míos. El seguro del carro, los servicios de streaming. Hasta el súper se siente más caro cuando cocinas solo para ti. Me he convertido en esa persona que usa cupones. Compra marcas genéricas, lleva un registro en Excel, y piensa 2 veces antes de pedir comida para llevar. Son cosas que jamás pensé que aprendería a los 29 años. Los proveedores de la boda fueron más buena onda de lo que esperaba. El lugar se quedó con el depósito, pero me mandaron una nota, deseándome felicidad. El florista nos devolvió la mitad del pago, aunque su política decía que no hacían reembolsos. El DJ, de lo más buena onda, me recomendó a su hermano, que trabaja en un centro de terapia. Un gesto inesperado, pero muy considerado. Sobre Dominique, hemos hablado unas cuantas veces desde la ruptura. Nada más para cosas prácticas. Correo que llegó al depa viejo. La cuenta de almacenamiento que olvidamos separar. Devolverle una freidora de aire prestada a su hermana. Cada conversación ha sido civil, pero tensa. Como 2 conocidos que se topan en el elevador. Sigue trabajando en la misma empresa. Y todavía es amigo de Paul. Karina me contó que entre ellos ha habido. Parece que Dominique y Paul han tenido algunas broncas últimamente. Según me contó Karina, mi gran fuente de chismes. Jaja. Dominique sigue viviendo en casa de su primo. Y la situación con María se puso bien incómoda después de que terminamos. Ella pidió que la cambiaran de equipo en el trabajo, y desde entonces ha sido súper fría con él. Ya sabiendo todo lo que pasó, la verdad no me sorprende. La mayor sorpresa llegó el mes pasado, cuando Dominique me mandó un mensaje preguntando si podíamos vernos. No nos habíamos visto en persona desde el día que intercambiamos las llaves del depa. Y aunque me dio nervio, parte de mí tenía curiosidad. Nos quedamos de ver en una cafetería cerca de mi nuevo depa. En territorio neutral y lleno de gente, como bromeó Lena. Dominique se veía diferente, más flaco, con ojeras y una camisa que no conocía. Los primeros 10 minutos fueron pura plática forzada, sobre el clima y el trabajo. Hasta que sacó un diario y me dijo, he estado viendo a alguien. Mi corazón se detuvo un segundo, pero rápido aclaró, un terapeuta. El diario era parte de su terapia, donde escribe reflexiones diarias sobre sus patrones, y cosas que quiere cambiar. Me contó que ha estado trabajando en su relación con su papá, en su amistad con Paul, y en cómo me trató a mí. No me pidió perdón ni que volviéramos. Solo quería que supiera que estaba intentando cambiar. Me dijo, debí haber hecho esto hace años, tal vez todo habría sido diferente. Fue el Dominique más consciente que he visto en mi vida. Y sinceramente le deseo que la terapia le ayude. No por mí, yo ya cerré ese capítulo. Sino porque debe ser agotador cargar con tanto dolor no resuelto. Antes de despedirnos, mencionó que supo que sigo en contacto con su mamá y su hermana. Me alegra, dijo. Necesitan tener buenas personas en su vida. Y sí, una de las cosas más raras de esta ruptura ha sido seguir teniendo lazos con su familia, aunque ya no con él. Valeria me manda memes y mensajes cada semana. Karina y yo desayunamos cada 2 domingos, en un cafecito a medio camino entre nuestros depas. Siempre han tenido cuidado de no meterme en situaciones incómodas, ni hablar de más sobre Dominique. Respetan los límites que puse. En cuanto a mí, me gustaría decir que tuve una gran iluminación, que me encontré a mí misma en medio de la tristeza, pero la verdad es más caótica. Algunos días me siento libre, agradecida de no haberme casado con alguien que me pudo haber dañado más. Otros días, cuando se descompone mi calentador,
¿O necesito algo de un estante alto que Dominique siempre alcanzaba? Extraño las pequeñas comodidades de tener pareja. También empecé terapia. No solo por la ruptura, sino porque me di cuenta de cuánto me perdí en esa relación. De todas las señales rojas que ignoré, solo porque se sentían familiares. Y de cómo dejé de lado partes de mí, para darle prioridad a sus miedos e inseguridades. Mi terapeuta me sugirió que empezara a recuperar esas partes de mí que dejé olvidadas. Estoy tratando de recuperar las partes de mí que perdí en el camino. Volví a salir a caminar los sábados en la mañana, algo que había dejado de hacer porque a Dominique le chocaba despertarse temprano los fines de semana. Ahora salir otra vez se siente raro, aunque mis compañeros del trabajo ya andan diciendo que me quieren presentar a un chico increíble que conocen. La neta, no estoy lista. Tal vez en unos meses, tal vez en más tiempo. Ahorita apenas estoy aprendiendo a disfrutar mi propia compañía. Lo más inesperado vino de algo que pensé que sería súper triste: cancelar nuestra luna de miel. Teníamos reservado un viaje de 10 días a la playa, en una cabañita con terraza viendo el mar. Obvio, no era reembolsable. Durante semanas ignoré el recordatorio en mi calendario. No tenía cabeza para perder también ese dinero. Pero un día, Lena me propuso algo loco: ¿por qué no vas tú sola? Nunca he viajado sola. Y la idea me dio pánico al principio. 10 días sola en una cabaña romántica. Se oía como una película triste de esas que pasan en festivales. Pero entre más lo pensaba, más me llamaba la atención. Podría despertar a la hora que quiera. Explorar a mi ritmo. Leerme un libro entero si se me antojaba. Así que, sí, la próxima semana me voy sola a una cabaña de luna de miel. Empaqué 3 libros. Descargué unos podcasts. Y me compré un traje de baño nuevo, pensando solo en estar cómoda. No en cómo me vería para alguien más. Mi mamá piensa que estoy loca. Elliot se ofreció a acompañarme unos días, pero le dije que no. Y Karina sugirió que bajara una app de citas, para ver qué hay por ahí. Tal vez lo haga, aunque lo dudo mucho. No sé qué voy a encontrar en esta luna de miel solitaria. Tal vez claridad. Tal vez más preguntas. Seguro unas cuantas quemaduras de sol, conociendo mi mala suerte con el bloqueador. El otro día, mientras hacía las compras, sonó nuestra canción en el súper. Hace 3 meses me hubiera puesto a llorar ahí mismo, escondida entre los congeladores. Esta vez solo sentí una punzadita, como presionar un moretón que ya casi se cura. Progreso, no perfección. No voy a decir que ya tengo mi vida resuelta. La regadera de mi depa nuevo cambia de temperatura cuando quiere. Ayer maté otra planta de albahaca. Y de vez en cuando todavía agarro el teléfono para mandarle un meme a Dominique. Y luego me acuerdo que ya no hacemos eso.